modernismo fue un movimiento literario que nació a finales del siglo XIX y marcó un gran cambio en la forma de escribir en Hispanoamérica. Surgió como una necesidad de renovación frente al realismo y al naturalismo, corrientes que solo se enfocaban en describir la vida cotidiana y los problemas sociales. Los escritores modernistas querían ir más allá, buscaban crear una literatura que transmitiera belleza, armonía y emociones profundas. Su intención era transformar el lenguaje en arte, usando palabras musicales, imágenes delicadas y temas que reflejan lo ideal. El principal representante de este movimiento fue Rubén Darío, poeta nicaragüense, considerado el padre del modernismo. Su libro, Azul, publicado en 1888, es visto como el punto de partida del movimiento, porque rompió con los estilos tradicionales e inspiró a muchos autores. El modernismo también recibió influencias de corrientes europeas, como el simbolismo o el parnasianismo, que valoraban la perfección estética, el ritmo y la belleza formal. Además, el modernismo tuvo un fuerte sentido de identidad, ya que combinó lo universal con lo latinoamericano, mostrando el deseo de los escritores de expresar su propia cultura dentro de un arte más refinado y moderno. Este movimiento influyó en importantes autores, como Gabriela Mistral, José Santos Chocano y Amado Nervo, quienes continuaron la búsqueda de un lenguaje más sensible, elegante y lleno de significado. En conjunto, el modernismo no solo cambió la literatura, sino que abrió el camino a una nueva manera de sentir y entender la palabra escrita. Exponentes del modernismo. El modernismo fue un movimiento literario que buscó renovar la forma y el contenido de la poesía combinando la belleza estética, el simbolismo y el sentimiento profundo. Entre sus exponentes más representativos se encuentra Gabriela Mistral, José Santo Chocano y Amado Nervo, quienes reflejaron distintas facetas del movimiento de sus obras. Gabriela Mistral, poetista chilena y ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1945. Cultivó una poesía de tono intimista y espiritual con temas como el amor maternal y la naturaleza y el sufrimiento humano. Su estilo combina la musicalidad modernista con una sensibilidad personal que anuncia corrientes posteriores. José Santos Chocano, poeta peruano, fue conocido como el Cantor de América por su poesía americanista, en la que exaltó la identidad latinoamericana, la historia indígena y el paisaje del continente. Su obra Alma América es una de las más representativas del modernismo, patriótico y continental. Amado Nervo, escritor mexicano que destacó por su modernismo espiritual y melancólico. En conjunto, sus autores enriquecen el modernismo con perspectivas diversas y la espiritualidad de Mistral, el americanismo de Chocano y la introspección de Nervo, mostrando la amplitud y la profundidad de este movimiento literario. El modernismo fue un movimiento literario que surgió a finales del siglo en 1800, Hispanoamérica. Se caracterizó por buscar la belleza y la perfección en el lenguaje, usando palabras elegantes, imágenes delicadas y un tono musical. Los autores modernistas querían alejarse del lenguaje común y del realismo, porque sentían que la literatura debía ser algo artístico y especial. Entre los autores más importantes está Rubén Darío, considerado el máximo representante del modernismo. Su obra Azul es fundamental porque introduce un estilo refinado lleno de fantasía y símbolos. Otro autor importante es José Martí, con versos sencillos donde expresa sentimientos profundos y una gran sensibilidad. También destaca Amado Nervo, quien en la Amada Inmóvil muestra una visión espiritual y romántica del amor, y Leopoldo Lugones con Lunario Sentimental. Experimenta con nuevas formas de poesía. En conclusión, el modernismo transformó la literatura en español al darle musicalidad, belleza y un tono más artístico, dejando una huella muy importante en la poesía y la prosa de toda Hispanoamérica. La época del modernismo, es decir, el tiempo histórico en el que este movimiento se desarrolló, surgió entre los años 1880 y 1920, una época de grandes cambios en el mundo. La humanidad estaba entrando en la modernidad. Aparecían inventos como el teléfono, la electricidad y los primeros automóviles, mientras las ciudades crecían y la vida se volvía más rápida y urbana.
En el plano social, la burguesía tenía un papel muy importante y se valoraba mucho el dinero, el progreso y el éxito material. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esta forma de vivir. Muchos artistas sentían un vacío espiritual y comenzaron a cuestionar esos valores, buscando algo más profundo y humano. En el plano político, el mundo vivía una época de inestabilidad. Se estaban formando nuevas potencias, los imperios empezaban a decaer y el capitalismo se consolidaba como el sistema dominante. Todo esto provocó una sensación de crisis y de cambio, que también se reflejó en el arte y la literatura. Culturalmente, esta época estuvo marcada por un deseo de renovación y belleza. Las personas querían escapar de lo común y lo cotidiano, y buscaban un arte más refinado, espiritual y libre. Fue un momento en el que se intentó equilibrar la modernidad con los sentimientos y los ideales. En resumen, la época del modernismo fue una etapa de crisis, cambio y búsqueda, donde la sociedad pasaba del siglo XIX al siglo XX. Fue un tiempo en el que el mundo se transformaba profundamente, y los artistas intentaron expresar esa transformación a través de la belleza, la sensibilidad y la libertad creativa. El modernismo fue un movimiento artístico y literario de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. A continuación te presento a cuatro de sus principales representantes. Rubén Darío, Nicaragua, 1867 hasta 1916. Obras destacadas: Azul, 1888, Prosas profanas y otros poemas, 1896, Cantos de vida y esperanza, 1905. Rubén Darío es el máximo representante del modernismo. En sus poemas se combinan la elegancia del lenguaje, el ritmo musical y el deseo de renovación. Gabriela Mistral, Chile, 1889 hasta 1957. Obras destacadas: Desolación, 1922, Ternura, 1924, Lagar, 1954. Aunque pertenece al postmodernismo, sus primeras obras conservan la sensibilidad y musicalidad modernista. Expresa temas de amor, maternidad, dolor y esperanza. Fue la primera mujer latinoamericana en ganar el Premio Nobel de Literatura de 1945. José Santos Chocano, Perú, 1875 hasta 1934. Obras destacadas: Alma América, de 1906. Iras Santas, 1908. Hasta Fiat Lux, 1908. Fue conocido como el poeta de América. Su poesía combina la elegancia del modernismo con un orgullo por lo indígena y lo americano. Quiso mostrar que América también tenía voz propia dentro del movimiento modernista. Amado Nervo, México, 1870 hasta 1919. Obras destacadas: Perlas Negras, 1898. La amada inmóvil, 1912. Serenidad, 1914. Su importancia: su poesía se caracteriza por el tono melancólico, espiritual y romántico. Refleja temas como el amor, la fe y la muerte, con un lenguaje sencillo, pero lleno de emoción. En conclusión, el modernismo marcó una nueva etapa en la literatura hispanoamericana. Estos autores renovaron el lenguaje poético y mostraron una visión más estética, musical y universal del arte.